Nos preguntamos cuáles son las causas que han producido esta demora tan extraordinaria. ¿Por qué no hemos podido completar la evangelización del mundo hasta este momento? Debe haber muchísimas causas que han hecho este retraso, pero queremos en estos momentos meditar por lo menos en una, para que si la podemos corregir, de esta manera sin duda alguna vamos a acelerar la evangelización del mundo. Queremos señalar que no hemos concientizado el contenido, la naturaleza, la totalidad del plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Qué dice este plan? En Lucas capítulo 24, versículos 46 en adelante, dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y luego dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Un plan perfecto, un plan sencillo, un solo plan, pero que está compuesto por dos partes diferentes, bien definidas, y que por supuesto tienen que funcionar las dos partes en armonía. La primera parte se refiere a Cristo. Era necesario que Cristo padeciese y que resucitase. Si no hubiera ocurrido esto, no habría salvación. Pablo confirma esto en su carta a los Corintios, cuando en el capítulo 15 dice, primeramente os he anunciado el Evangelio que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que apareció, y entonces da la lista de las personas a las cuales el Señor Jesucristo se presentó. Vemos entonces que el Señor Jesucristo cumplió la primera parte que tenía que ver con su persona. Si Cristo no hubiera venido al mundo, nosotros no estaríamos predicando el Evangelio. Si Cristo hubiera venido y no hubiera vivido una vida inmaculada, sin pecado, no habría podido morir en nuestro lugar. Si Cristo hubiera vivido una vida perfecta y solamente nos hubiera enseñado el sermón de la montaña, con todas sus enseñanzas e implicaciones, y luego se hubiera vuelto al cielo sin morir en nuestro lugar, tampoco habría ningún evangelio que predicar. Más todavía, si Cristo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no tendríamos buena noticia que anunciar a nadie. Hubiera sido un muerto más en un cementerio. Pero gloria a Dios, Cristo murió, Cristo resucitó, y hay una gran salvación que Dios ha provisto para todo ser humano. Exactamente todo lo que estaba anticipado en el Antiguo Testamento se cumplió sin faltar una sola cosa. Ese plan que Dios estuvo elaborando casi por 4.000 años se cumplió exactamente en todos los detalles, y por eso disfrutamos esta gran salvación. Por eso tenemos el perdón de nuestros pecados, por eso tenemos paz con Dios, por eso sabemos que somos hijos de Dios, por eso formamos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, por eso tenemos esperanza, por eso sabemos cuál es nuestro destino, por eso tenemos muchas otras bendiciones que se derivan del hecho de que en el plan de Dios Cristo cumplió exactamente todo lo que estaba señalado para Él. Pero un momento, ¿es esto todo? No, seguramente no es todo. Esta es solamente la mitad. El plan está incompleto si llegamos solamente hasta aquí. Y tenemos que decir que hay muchos cristianos que están viviendo esta experiencia y pareciera que están beneficiándose con la salvación de Dios,
pero no entienden bien que hay una segunda parte que los incluye a ellos y de los cuales ellos deben ser protagonistas. ¿Y cuál era esa segunda parte? Dice que Jesús, al terminar el detalle de lo que estaba diciendo como gran comisión, dice: vosotros sois los encargados de llevar este evangelio y estas palabras a todo el mundo. Es necesario, dijo, que se predique el arrepentimiento, que cada vez se predica menos, y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois mis testigos para llevar a cabo esta tarea. ¿Quiénes eran esos vosotros? Bueno, en primer lugar eran los discípulos que estaban allí. Jesús se había encargado de entrenarlos durante 2 años y medio, 3 años, para que ellos pudieran concluir o seguir adelante con esta tarea. Seguramente que estaban incluidos aquellos que iban a creer en el Evangelio por medio de los discípulos. Y por supuesto, estábamos incluidos nosotros, que estamos aquí, porque discípulos cumplieron con ese mandato de predicarnos y enseñarnos el Evangelio. Es inconcebible pensar que el Dios que planeó esta salvación durante tanto tiempo y con tantos detalles se haya olvidado de diseñar la manera como este Evangelio debería ser publicado en todo el planeta. No, Dios no se olvidó y Jesús tampoco, al contrario. Ya hemos dicho, Jesús dedicó 3 años para que los discípulos que él había llamado captaran con toda claridad que parte del llamado consistía en cumplir con esta tarea gloriosa de llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Se pueden dar cuenta, amigos, hermanos, que estas dos partes no se pueden separar la una de la otra. Si Cristo no hubiera venido, no tendríamos nada que predicar. Pero si Cristo vino y no predicamos, es como si no hubiera venido, porque hay millones de personas que ignoran esta verdad. Esto es lo que los discípulos deberían entender. Deberían grabar profundamente en sus corazones. Y esto es lo que muchos cristianos y muchas iglesias lo han considerado debidamente. No han tomado en cuenta que son protagonistas del plan de Dios, que hay una parte que ellos tienen que llenar que ningún otro la llenará, y que eso es insustituible para que la gente pueda ser salva. A veces usamos algunas ilustraciones para dar énfasis a esto. Supongamos que en cierto país hay un criminal que ha matado a 5 personas y que esta noche a las 24 va a ser ejecutado. Pero que el rey o el emperador o el presidente de ese país se levanta de la siesta con buen ánimo y firma un indulto, llama a uno de sus funcionarios y lo envía a la cárcel con el mandato de entregarlo al director para que esa ejecución no sea llevada a cabo, porque es capacidad de la autoridad máxima de cada país indultar a quien a él le parezca conveniente. Pero este funcionario que recibe el mandato, no sabemos qué le pasó. A lo mejor fue a ver un partido de fútbol, a lo mejor se fue a dormir la siesta, o vaya a saber a dónde fue después de recibir esta comisión. El hecho es que él se olvidó de llevar este mensaje. Y cuando él llegó después de las 12 de la noche, aquel preso ya estaba ejecutado y podía ver cómo de la puerta sacaban un cadáver. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿quién tuvo la culpa de la muerte de aquella persona? Evidentemente, él había sido un pecador, un criminal, pero había sido indultado, había sido perdonado. El hecho es que el verdadero culpable fue aquel que no cumplió con la tarea
de comunicar el indulto. Hagamos otra comparación. Pensemos que en alguno de estos países donde se hacen todos los descubrimientos, se descubre una buena vacuna para el cáncer, para el SIDA, para la tuberculosis o para estas enfermedades que están diezmando a la humanidad. Pero en vez de publicar el anuncio, en vez de darlo al mercado, en vez de darlo en un precio barato, esta entidad lo guarda para sí mismo, hace alarde de que tiene una vacuna, pero la gente se sigue muriendo por todas esas enfermedades. Apliquemos estas dos ilustraciones a nuestra propia vida. Yo, quien les habla, soy un pecador. Yo he quebrantado la ley de Dios. Si ahora estoy feliz, perdonado y salvado, es porque alguien vino con el indulto y yo lo he aceptado y he sido librado de la condenación que merecía por mi culpabilidad. Estas enfermedades son muy dolorosas, pero quiero darle una noticia. Le van a molestar a usted hasta el día de su muerte. De la muerte para allá, estas dolencias ya no le van a quejar más. ¿Saben por qué? Porque del otro lado de esta vida, estas enfermedades ya no persistirán. Pero, si usted se va de este mundo sin haber recibido el perdón de los pecados, que es el remedio para esta enfermedad del pecado, entonces le costará vivir una eternidad que ninguna palabra es capaz de describir en su totalidad. Cristo cumplió su parte en este plan. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe cumplir la otra parte. Tenemos que tomar conciencia que este plan perfecto tiene dos partes y que la primera fue totalmente realizada por Cristo cuando en la cruz dijo consumado es o concluido está, pero que de allí en adelante, después que resucitó, Él nos encargó a nosotros que somos la Iglesia llevar las buenas noticias a todos los lugares de la tierra. Esta es una de las causas por las cuales el Evangelio todavía no ha llegado a todos los rincones de la tierra. Hay iglesias, hay cristianos que no han ocupado esta tarea que Dios les ha encomendado y deben de ocupar su lugar lo antes posible. De esta manera estarán acelerando que se termine la evangelización del mundo y que se cumpla la palabra de Jesús, de que será predicado este evangelio en todas las señas y después de esto vendrá el fin.